Hugo era un trailero experimentado que llevaba años recorriendo las carreteras de México a lo largo de la carretera. Había escuchado innumerables historias de misterio y fenómenos paranormales que ocurrían en el camino. Historias de amigos, de compañeros en el trabajo que decían que se le apareció un fantasma o que vieron una luz a lo lejos. Pero él, Hugo, se había mantenido escéptico y nunca había prestado mucha atención a tales relatos. En una noche, recibió un encargo urgente que debía llevar un cargamento de mercancías desde la Ciudad de México hasta Guanajuato en un tiempo récord. A pesar de la presión, Hugo no dudó en aceptar el trabajo y se dispuso a preparar su camión para la travesía nocturna. El viaje comenzó sin contratiempos y con Hugo siguiendo la ruta que conocía tan bien. Pero a medida de que avanzaba la noche, la carretera se volvía más oscura y solitaria. De pronto, el camión empezó a fallar como si algo lo estuviese ralentizando. Preocupado por cumplir con la entrega, Hugo se detuvo en una gasolinera abandonada. Ahí tuvo que revisar el motor. Mientras inspeccionaba el camión, escuchó una voz susurrarle. Parecía venir de la oscuridad. Aparte de eso, le llamaba por su nombre. Hugo, Hugo, le decía. Al principio pensó que eran sus nervios, jugándole una mala pasada. Pero la voz volvió a insistirle más claramente. Le decía, ayúdame. La voz cada vez se escuchaba más cercana, pero él no veía a nadie. Sorprendido, Hugo levantó la vista y vio una figura de un ser. Al principio no identificaba si era un hombre o era una mujer. Poco a poco se notó que esta especie de entidad empezó a acercarse. Lo notó porque la persona o el ser estaba como cubierta con una especie de velo negro. Parecía que era una mujer flotando en el aire, pero esto no podía ser cierto. Hugo, aunque estaba asustado, al mismo tiempo quería mostrarse escéptico ante la situación. Aún así, tomó su vieja cruz de madera que traía colgada en el cuello y que su madre le había regalado para protegerlo en sus viajes. Empezó a pronunciar una oración que su madre le había enseñado precisamente para esos momentos. Para su sorpresa, esta entidad, esta mujer, empezó a sonreír y a cambiarle la figura. Es como si necesitara esa especie de oración o que alguien la tomara en cuenta, por así decirlo. El rostro pasó de ser tétrico a ser un rostro luminoso que comenzó a desvanecerse en el aire. Antes de desvanecerse, alcanzó a sonreírle. Pareciera que esa oración le había servido de alguna manera. Como si fuera magia, el camión volvió a funcionar correctamente. Hugo reanudó su viaje hacia Guanajuato, pero la verdad es que estaba impactado. Esa noche no durmió. En la mañana prefirió descansar unas horas extras y salir más tarde de regreso a la Ciudad de México. Pasaron hasta 2 meses para que él se atreviera a contarle esta historia a sus compañeros, a sus amigos. Evidentemente los amigos que ya habían tenido experiencias le creyeron, pero también hubo algunos otros compañeros que, como él, eran escépticos. Vamos a la siguiente historia. Y un enorme saludo a toda la comunidad, a Juan, a Katia, a Gilda. Muchas gracias por el superchat. A Yanko, muy buenas noches. Te mando un fuerte saludo, Yanko, en la moderación. Vamos a la siguiente. Salvador era un camionero veterano, de esos de antes, que conocían muy bien los caminos, que conocían muy bien sus trailers, sus camiones, que sabían un poco de todo, que tenían muchas experiencias. Entre sus colegas lo identificaban como un trailero amigo y valiente, ya que tenía la habilidad de enfrentar cualquier situación. Le había tocado de todo, la verdad. Varias veces lo habían intentado robar, entre otras cosas, en las rutas que él recorría, algunas veces muy peligrosas.
Había visitado casi todos los rincones de México, así que pues imagínense ustedes la experiencia. Pero nunca había experimentado algo tan sorprendente como lo que le sucedió en un desierto de Coahuila. Un día recibió un encargo especial para transportar un cargamento de una maquinaria muy pesada. Esto era para una mina ubicada en el corazón del desierto. Salvador aceptó el desafío y se preparó para el viaje sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Durante la primera parte del trayecto, todo transcurrió con normalidad, aunque Salvador no podía evitar sentir una extraña presión en el ambiente. Algo raro estaba sucediendo. Con tantos años de experiencia, él sabía que algo estaba por suceder. Al caer la noche, la vastedad del desierto se volvió aún más inquietante, y Salvador decidió detenerse en un área de descanso, la verdad improvisada, para pasar la noche. Mientras preparaba su cena en el cajón de su camión, escuchó un sonido aterrador que provenía de la oscuridad del desierto. Al levantar la vista, vio algo que no podía creer. Ahí, frente a él, había una criatura alada humanoide. Algunos dirían el hombre pájaro o el hombre polilla. Era enorme su tamaño y un aspecto amenazante que se alzaba frente a él. Paralizado por el miedo, Salvador observó cómo esa criatura emitía una especie de sonido gutural que nunca va a olvidar. Dice que cuando escuchó el sonido, él sintió una especie de vibración también en su garganta. Era como un llamado, como si estuviera esperando que más hombre pájaro o como se pueda llamar la criatura, como si más de ellos pudieran acercarse o estar, digamos, en una zona cercana. La criatura extendió sus enormes alas y Salvador pudo ver cómo sus plumas eran como un color ligeramente brillante y rojo oscuro, como si estuvieran cubiertas de fuego, por así decirlo. Inesperadamente, así como fue su aparición, la criatura emprendió el vuelo dejando el suelo lleno de plumas y, eso sí, con mucho polvo o arena, no lo sé. Salvador tomó una de sus plumas y al día de hoy la utiliza como amuleto. Le han dicho que sí debería de investigar y que deberían de hacerle pruebas a la pluma, y él dice que jamás. Que si lo hace, probablemente van a intentar destruir esa ave humana o lo que sea que haya visto. Que no le hizo daño y que él tampoco quiere que le hagan daño. Salvador continuó con sus viajes llevando la historia de la criatura alada en su corazón. A pesar de que cumplió la promesa de no revelar la existencia del lugar de donde lo vio, sus compañeros camioneros juraban haber visto la misma figura, pero más lejos. En algunos lugares montañosos también de la sierra de Coahuila, aseguran que han visto a esa enorme ave, dicen, con cuerpo de humano. Y aunque hasta el momento él es el único que lo ha visto de cerca y es el único que tiene una de esas plumas, los demás lo respetan por el tiempo que tiene y por la valentía que siempre demuestra ante esas situaciones. Impresionante. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí con la comunidad. Déjenme quito la imagen. A ver si ahí estamos. Buenísimo. Muy buenas noches. Ismael Díaz, Víctor, El Jardín y a toda la comunidad que nos está acompañando en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que le puedan dar esa manita para arriba, y si pueden pues darle ese like también se agradece bastante. Muchas pues historias de carretera son precisamente de gente que vive, que tiene la experiencia de transportar estos grandes camiones y que pues bueno, han vivido experiencias alucinantes, ¿no? Sobre todo creo que también depende de los lugares, ¿no? Hay zonas a lo mejor que lo importante no es tanto los fenómenos, sino que lo importante es pues toda esa vorágine de trabajo que se les da a estas personas, que al final de cuentas pues son los que llevan los suministros de todo a las ciudades, ¿no? Pero de repente hay lugares y hay momentos en los que pues se da
la situación entre la soledad y las experiencias que se pueden dar ahí, pues pueden ser aterradoras algunas de ellas, ¿no? Clip, ¿cómo estás? Tadeo de la Luz, muy buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Hoy tengo un audio aquí. Es un audio que me mandó Yanko ya de hace rato. Vamos a ver si podemos escucharlo. Déjeme primero leo lo que me dice Yanko. Y saludos, aquí se encuentra con nosotros Yanko. Cuando estábamos en la ruta con los relatos, pues nos mandaba relatos muy interesantes. Ojalá que se anime, Yanko. Aquí tienes tu espacio, ya sabes. Igual pues a toda la comunidad, ¿verdad? Si quieren mandarme un relato, una experiencia, envíenmela por favor. Y también tengo pendiente rápidamente unos saluditos a Al Esquivel, que es nueva aquí en la comunidad. Muchas gracias por lo que nos dices y me encantaría, pues el relato que tú me comentas, me encantaría poder conocerlo más a fondo. Jesús Román, Angélica Espinosa, Rocío Alarcón, Patrick Rivera, Colette Bucux y a toda la comunidad que está entrando al canal, pues muchísimas gracias. Ojalá que lo puedan recomendar y pues bueno, aquí estaremos contándoles noche a noche algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias de las que nos envían ustedes y otras que voy aquí yo trayendo, ¿verdad? Bueno, dice lo siguiente Yanko: fecha del registro 9 de octubre del 2016, usuario de sello Yanko 1976, durante el en vivo de la Ruta Verde. Aquí me encuentro contando una experiencia de un tío mío, pero en el fondo, por lo menos en 2 ocasiones, se escuchan un lamento y por lo menos un ulular. Raro, pues aunque había gente en la calle, solo eran hombres y se escucha con un tono femenino y como si hubiera un eco. También después encontré una página para separar la voz y la música de las canciones con una inteligencia artificial. Lo probé con este relato y el segundo archivo es lo que obtuve quitando mi voz y aumentando el sonido en un 600%. Entonces vamos a escuchar los dos audios, ¿verdad? Uno con la inteligencia artificial y otro sin ella, ¿no? Me parece que este primero que vamos a escuchar es el que no tiene la inteligencia, me parece a mí. Voy a quitar la música para no confundir. Voy a quitar el fondo que tenemos ahorita. Ahí está. Ok, bueno. Vamos a escuchar entonces estos dos audios. Varias ocasiones que nos han enviado audios de relatos, no aparecen sonidos que no estaban ahí, ¿verdad? De una voz, de una palabra, de alguien que susurra, ¿no? Imagínate, tú estás contando un relato, lo cuentas, lo envías y luego cuando lo envías nos llega con un relato y luego lo checas tú también y te das cuenta que en efecto una voz entró al relato, ¿no? Y eso nos sucedió varias ocasiones. Entonces pues hay que estar muy atentos a eso. Un saludote a Cristóbal de Misterios al Descubierto. ¿Cómo estás, Cristóbal? Te mando un fuerte saludo, buenos días para ti, ¿no? Vamos a escuchar entonces este sonido. Momento. Por ahí va a entrar. Es el segundo. Es el segundo sonido, perdón. Déjenme les pongo entonces el otro. Y luego ya. Ahí lo tienes tú, Yanko, ¿disminuiste la velocidad también o no? A ver, vamos a escuchar primero y luego pasamos otra vez a este. ¿Es el sonido normal? Vamos a ver. Buenas noches, Pepe Roteros. Oye, hace algún tiempo les había comentado una historia. Allá por 1970. Habían llegado a vivir aquí a los pies de la Sierra de Guadalupe mi papá y mi tío, bueno, la familia.
En una ocasión, mi tío ya adolescente acostumbraba a llegar muy tarde, ya por la noche. Aquí hay la circunstancia de que como estamos cerca de la Sierra de Guadalupe, muchas veces les habían dicho que de uno de los cerros se veían bajar bolas de fuego, pero no hacían caso. Entonces, en esa ocasión, mi tío dice que venía caminando desde la casa por la calle que da justo al panteón y que da hacia el cerro, hacia ese cerro. Le faltarían unos 300 metros para llegar a la casa, pero tenía que cruzar una barranca, tenía que cruzar la autopista y un conjunto aquí de sembradíos todavía había en aquel entonces. Pues dice que llegando a unos 50 metros antes de la barranca, volteó hacia el cerro y que vio como venían unas bolas de fuego, 2, bajando a toda velocidad. Dice él que echó a correr a toda velocidad, brincó la barranca, siguió corriendo, pero al llegar ya aquí a la puerta decía que venían muy rápido las bolas de fuego y que golpeó la puerta, la pateó, gritó para que le abrieran, pero nadie lo escuchaba. Únicamente mi papá medio alcanzó a escuchar los toquidos, pero no escuchaba gritos ni los escuchaba como golpes fuertes. Es que se levantó, le abrió, y que al momento de entrar mi tío venía completamente blanco. Agarraron, cerraron la puerta, la trancaron, le pusieron tranca. Dicen que por debajo se veía como llamaradas, como la luz que crean las llamaradas, y que se oían risas de mujeres. Agarraron y se pasaron, estuvieron ahí unos 5 minutos y ya después se fueron. Sí, fue un susto bastante grande el que se llevó. Cambio. ¿En qué punto? No alcancé, me metí tanto en la historia que ya no alcancé a escuchar dónde está el audio, ¿no? Ismael, hombre. Estaba no sé en qué punto, no sé si Yanko, no creo que no puso aquí el segundo, donde fue dice, no viene el segundo. Esta es una historia que nos mandó Yanko en 2016 a La Ruta Verde, ¿no? En el otro canal. Y entonces seguido nos pasaban psicofonías, seguido, o sea, se metían audios, ya sea por sello o por donde mandáramos el audio, pero casi siempre era por sello. Entraban sonidos, pues de alguien que no estaba ahí, voces, palabras, de repente que se llegaron a escuchar. Y sí hubo varias sorpresas, la verdad, sí hubo varias sorpresas. Entonces no es no viene el segundo, no sé cuál sea, ¿verdad? Si déjame poner el sonido y lo voy a adelantar un poquito, a ver si alcanzamos a escuchar eso que nos comentaba Yanko. Mira, es aquí, mira. Eso, no sé si alcanzan a escuchar, suena como un susurro de una mujer. No sé si hay otra parte, Yanko, en la que se llegue a escuchar. Dice, es que se escuchan como si estuvieran al de fondo. Dice, no sé si con celular se escuchen.
Pero ¿en qué segundo será, Yanko? ¿En qué segundo será? ¿No te acuerdas? Porque ya cuando lo pones así, pues dividido, cuando quitas y pones nada más el fondo, pues sí se escucha muy claro que hay algo ahí, ¿verdad? Que está hablando. Y que parece que es una mujer, ¿verdad? Cuando en esa ocasión, pues comentas que estaban solamente hombres, ¿verdad? Sí está, pues muy loco, ¿no? La verdad es que muy interesante, Yanko. Hay varios relatos, Yanko, ahí los ha ido guardando, varios relatos, Yanko, que pues sí, pues que parecían voces o cosas. Hay unos muy claros, súper claros, que hasta incluso llegamos a investigar qué significaban esas palabras, porque aparte eran palabras pues que muchas veces no se sabía qué eran. Muchas gracias, Katia, por ese super chat. También muchas gracias a Gilda. También gracias por ese super chat. Saludotes a toda la comunidad que está suscrita. Sandra, Susana Flores, Katia, Al Esquivel. ¿Qué onda? Mister O, ¿cómo estás? También muy buenas. Saludotes. Dices que se pone la piel chinita. Sí, la verdad es que sí. También bien creepy estos, ¿sabes? Hubo varios, es que como que se juntó, no sé si a lo mejor era donde vivíamos o qué pasaba, pero cómo pasaban cosas raras ahí. O sea, sobre todo en los en vivos, ¿verdad? Había pues varios sucesos, digamos, raros, ¿no? Incluso me acabo de acordar el de la puerta, ¿no? El de la puerta, si quieren, mañana se los cuento. Y el de la puerta con las luces y todo eso. Esto también estuvo bien raro, porque creo que es lo más, fuera de lo tema ufológico, creo que eso es lo más raro que a mí me ha pasado. Y lo de la carretera con Astrid, que Astrid pues, estaba dormida, así que no se dio cuenta. Lo de la carretera y lo de las luces. Y creo que lo de las luces. Y lo padre es que pues lo de la luz estaba bonito. O sea, no era así como algo de miedo, sino más bien pues algo bonito, pero raro. O sea, que no tiene una explicación, la verdad. Pero bueno, vamos a despedirnos. Muy buenas noches a toda la comunidad. Mañana me quedo más tiempo. Hoy pues tenemos que cortar ya a esta hora. Entonces, pues bueno, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos relatos de camioneros, como dicen allá en España, o de traileros, como decimos acá en México. Y pues nada, mañana aquí seguimos conversando. Mañana les tengo otras historias pues bastante creepy, bastante extrañas, así que pues los espero. Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Mándenos relatos, estaría buenísimo poder pues escucharles su voz, o si nos lo mandan en texto, pues yo aquí se los leo. Buenísimo, pues un abrazo, que tengan una excelente noche, sigan disfrutando y al rato nos vemos a 11:30 mañana, ok, buenísimo, pues hasta luego.